Ahora sí, chicos, buenos días. Estamos en mantención de redes de acceso y banda ancha. Les recuerdo, por favor, poner presente en la caja de chat desde ahora para que quede registro de su asistencia a esta clase, a la clase del día de hoy. Ya, chiquillos, para que vayamos recapitulando en qué habíamos quedado. La clase anterior, ¿cierto? Habíamos hecho ya el examen final, entre comillas, examen final de CCNA, en donde configuramos lo que era una LAN, ¿cierto? Una red local, configuramos servidores, configuramos seguridad básica en los equipos y se supone que ese es el conocimiento que usted debiese incorporar o tener para aprobar CCNA 1, sumado a lo que es el cálculo BLSM también, que por razones de no estudio presencial, ya que requiere un poco más de atención eso, no pudimos indagar más, ¿ya? Pero igualmente en una de las guías que les envié les dejé una calculadora online de BLSM que les va a servir igualmente para sacar los cálculos de aquí en adelante. Ya por esta situación especial vamos a utilizar esa calculadora BLSM. Em, ya desde hoy vamos a comenzar con lo que sería CCNA2. ¿Ya? CCNA2. ¿Qué vamos a aprender en CCNA2? En el curso de CCNA2. Ya en el módulo número 2. Vamos a aprender todo el concepto de enrutamiento. ¿Ya? Si se recuerdan en el examen anterior, ¿cierto? Habíamos configurado tres redes locales. Había una conexión WAN que simulaba una conexión a distancia, ¿cierto? Una Wide Area Network con un enlace serial. Pero yo les explicaba en ese entonces que esas redes que estaban conectadas a través del enlace WAN no podían comunicarse entre sí porque faltaba un protocolo de enrutamiento, ¿ya? Ese protocolo de enrutamiento es el que le enseña al router a cómo llegar a redes que son remotas o redes que están fuera del conocimiento local de un router, ¿ya? Fuera del conocimiento local de un router. Entonces, CCNA2 tiene uno de sus objetivos es conocer el enrutamiento, ¿ya? O sea, cómo configuro los routers para que aprendan rutas y sepan cómo llegar o sepan cómo llevar los paquetes a redes remotas. ¿Y qué son las redes remotas? Redes que están más allá de un router local. Si recuerdan también en el examen anterior, podían comunicarse las redes locales que estaban conectadas en el mismo router, independientemente que eran redes distintas, ¿cierto? Que eran dos universos separados, al estar conectados al mismo router, al mismo equipo, podían comunicarse entre sí, ya que como era un router local, tenía la información guardada en su tabla de enrutamiento, que es la tabla donde tiene todo el conocimiento de las redes que él conoce, podía comunicar estas redes locales que estaban conectadas al mismo router. Pero esos no se podían comunicar a la red que estaba aislada, ¿cierto? Que estaba atravesando la WAN. Eso es uno de los temas que también vamos a aprender en CCNA2, a enrutar, a enseñarle a los routers cómo llegar a rutas remotas. Y eso va a ser a través de los protocolos de enrutamiento. ¿Qué más vamos a ver en CCNA2 durante este curso? Vamos a aprender también el tema avanzado de las VLAN. ¿Qué son las VLAN? Son redes locales virtuales que puedo generar a través del switch. Vamos a aprender que en un switch yo puedo dividir un switch. Un mismo switch físico lo puedo dividir en distintas redes locales. ¿Ya? Redes locales que conviven entre sí en el mismo equipo físico, pero que virtualmente están separadas. O sea, vamos a aprender configuración más avanzada de los switches en CCNA2. ¿Ya? Vamos a dejar un poco lo que es ya la seguridad básica en los equipos y vamos a aprender a configurar ya cosas más avanzadas en los equipos tanto router como switches. También vamos a avanzar un poco más allá en la seguridad de los switches. ¿Ya? Ese también va a ser un punto importante que vamos a ir viendo a medida que avancemos en el curso de
CCNA 2. ¿Ya? Y esos son los grandes tópicos que nosotros vamos a revisar. Otro de los puntos importantes también es que vamos a aprender a configurar listas de acceso, que también es un punto importante para la seguridad. Vamos a ver que una lista de acceso nos permite restringir o habilitar tráfico en una red. Podemos dar permisos de quién puede ingresar a nuestra red o de quién puede salir de nuestra red. Y también vamos a aprender el concepto del NAT y a configurar NAT en los routers Cisco, ¿ya? NAT y PAT, que son dos conceptos que van también de la mano. Eso en general va a ser el curso de CCNA 2, ¿ya? Si bien en CCNA 2, perdón, en CCNA 1 aprendimos a configurar una LAN, una red de área local, en CCNA 2 vamos a aprender a dar configuración más avanzada a la red de área local y vamos a aprender a sacar toda esta red de área local, le vamos a dar acceso a la red pública, ¿ya? Vamos a configurar entonces de manera avanzada la red local y vamos a aprender a sacar todos los participantes de una red local a la red pública, ¿ya? Y vamos a aprender también cómo todos esos usuarios de una red local salen a la red pública con una sola IP pública, ¿ya? Y eso lo vamos a aprender con NAT y PAT, que es ya uno de los últimos temas de CCNA 2, que espero que ojalá logremos verlo en esto que queda en este tiempo que queda de clase, ¿ya? Que creo que así será. Bueno, y dependiendo de cómo vayamos avanzando también, chiquillos. Recuerden también que ya están ustedes ingresados al curso de NetACAD, para que desde ya vayan utilizando NetACAD, se vayan metiendo al curso y ahí pueden tener el total, contenido total, está toda la materia a disposición de ustedes en NetACAD. Ya si tienen acceso a NetACAD, usted se va a, bueno, les voy a compartir acá para que vean. Acá está. Acá está NetACAD, si están viendo el contenido acá. Se van a iniciar curso, acá está CCNA 2, a iniciar curso. Va a aparecer esta pantalla y en iniciar curso van a tener todos los contenidos que nosotros vamos a ir revisando. Usted desde ya, bueno, desde Profe, mucho antes, puede o pudo haber revisado todo este contenido, ¿ya? Pero desde ya si quiere comenzar a avanzar con este tema, lo puede hacer. Creo que Matías quiere decir algo. Dígame, Matías, lo escucho. este año no vamos a tener Haití. No, O Haití es un sí. curso, ya está pasado Haití, es de perdón, es de tercero medio. Ahora, si O sea ustedes que no hay, quisieran, sí, no hay como capítulo 2 de Haití para cuarto. no, Ah, bien. no, no, Haití es solamente un módulo. Ahora, si ustedes quisieran, no sé, revisar algunos temas que quedaron a lo mejor pendientes en Haití o repasarlo, yo no tengo problema, que si se ponen de acuerdo, vemos una fecha, un horario, los podemos ver, pero depende de ustedes. Si les interesa, yo no tengo problema en verlo, ¿ya? Así es la cosa, chicos. No sé si tienen preguntas, dudas, más consultas. Profe, yo tengo una consulta. ¿Y hay que realizar las actividades de nuevo, como el año pasado, cuando estábamos haciendo esas páginas? ¿Qué actividades específicamente? Las Sí, enseñanzas. las pruebas, las que Sí, mandaban siempre. Ah, los exámenes online. ¿A eso se sí, refieren? sí. Eh, yo creo que también la guía que mandan, que a veces te mandan PDF o un archivo por Ujú, navegador ujú. y uno tenía que resolver las preguntas. Ah, en la misma NetACAD. De eso hablan. Sí, Sí. Es que, chiquillos, por eso queda. NetACAD es de autoexploración. ¿Qué significa eso? Que usted desde que está inscrito en el curso en marzo podría ir avanzando, podría ir descargando la guía y resolviéndola. Ahora, si quiere empezar desde ahora, bien también. Bien también, si quiere empezar a avanzar y resolver la guía, hacerla. Muchas de las guías yo por tiempo no las alcanzo a ver con ustedes, porque el tiempo en sala de clases no da, no da. Entonces, generalmente no veo todas las guías que entrega el curso, pero si usted quiere avanzar y hacerlas,
no hay ningún problema, mucho mejor, va a ser un beneficio para usted, totalmente para usted. Con el tema de las pruebas online, ¿cómo lo vamos a hacer? Una vez terminado un capítulo, yo termino de revisar un capítulo con ustedes, se sacan todas las dudas, hacemos actividades, resolvemos dudas, valga la redundancia. Yo voy a habilitar un capítulo, perdón, un examen online, ¿ya? Un quiz que son de 20 preguntas y se resuelve. Si les va muy mal, no hay problema, se puede volver a habilitar, ¿ya? La idea siempre, chiquillos, yo sé que los exámenes, si los buscan, están en Google. Están, ¿ya? Eso yo no me voy a hacer el tonto de decir, no están ahí. Están, yo sé que los pueden buscar y van a aparecer. El tema, chiquillos, de eso es que se desafían a ustedes mismos en tratar de responder a conciencia para ver si van aprendiendo, que es la idea. Es la idea en este caso, porque recuerden que más que la nota, lo que se van a llevar es el conocimiento cuando ingresen al mundo laboral, ¿ya? Que es el objetivo que tiene un técnico profesional, pues, o sea, que ustedes trabajen, que saquen su título técnico profesional y que luego puedan trabajar y seguir desarrollándose en el campo laboral o seguir estudiando, etcétera. ¿Ya? Así que, como les digo, si les va muy mal, yo no tengo problema en volver a habilitar las pruebas hasta que puedan alcanzar un buen nivel, que es la idea. ¿Ya? Eso, chiquillos, no sé si tienen más preguntas, dudas, consultas. No, profe. ¿Ya? ¿Quedan todo ok entonces? ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? Perfecto. Ya, chiquillos, recuerden que si van apareciendo preguntas al chat o me dice profe por el micrófono, me interrumpe, no tengo ningún problema. No sea tímido, no tenga miedo de preguntar, chiquillos. Para mí no es molestia que pregunten, todo lo contrario. ¿Ya? Recuerden que mi trabajo acá es enseñar, es responderles. Ya no es una molestia para mí que usted me haga preguntas, todo lo contrario. Es un beneficio para usted porque saco esa duda, no se quede nunca con una duda. Ya, chicos, entonces vamos a dar inicio a CCNA 2. Espero que estén todos viendo de manera correcta la presentación. Si no, recuerde, me avisa y arreglamos el problema. Ya, chiquillos, entonces estamos en el capítulo 1 de CCNA 2, conceptos de routing y switching. ¿Ya? Vamos a achicar esto. ¿Y cuál es el objetivo del día de hoy? Es conocer los conceptos claves del enrutamiento de paquetes. Entonces, chicos, el objetivo... Profe, Sí, una consulta más de la clase. ¿Van a pasar comandos para sacar la libreta de comandos? si vamos a ver más comandos, ¿a eso te refieres? Sí. Claro que sí, claro que sí. Entonces, Ah, ¿saco la libreta de comandos? tú dices si hoy vamos a ver comandos. La verdad es que hoy Sí. no. Vamos a conocer, como dice ahí, conceptos. Ahí está el objetivo. El objetivo de hoy va a ser conocer conceptos del enrutamiento. Ahora, si la pregunta Ya. es si vamos a ver más comandos en el curso, claro que sí. Pero el día No de era por hoy... hoy. por hoy. No, porque vamos a conocer los conceptos del enrutamiento. ¿Ya? Ahí se explica en el objetivo lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Chicos, antes de comenzar, vuelvo a repetir que no haya puesto presente. Ahora es el minuto, por favor. Vaya poniendo presente si viene llegando atrasado. Y comenzamos. Ya, chicos. Si yo les preguntara, ahora, con lo que saben hasta ahora, con lo que me han escuchado, con lo que han averiguado ustedes, ¿cómo responderían esta pregunta? ¿Cuál es la función de un router? ¿Cómo la podrían? Intercomunicar redes. Ya, intercomunicar redes. ¿A quién se le ocurre otra definición? Routier. Hacer Rutear. rutas de, No escuché el último. Se cortó. espera. Ahora, Ahora sí. hacer rutas de red. Hacer rutas de red. ¿Ya? ¿Quién se le ocurre otra idea de cuál es la función de un router? Los puedo leer también si les da
Un dispositivo para salir a la red. ¿Ya? Un dispositivo para salir a la red, Enrutar paquetes para que lleguen a un destino. enrutar paquetes para que lleguen a un destino. Bien, entonces ya tenemos asociado, o la gran mayoría tiene asociado, que el router o ruteador, que sería el nombre traducido al español, router, ruteador, tiene como principal objetivo o principal función es dar rutas, es rutear, decirle a un paquete por dónde se debe ir. Si yo pudiese resumir toda la explicación, toda la clase en algo muy conciso y preciso, la única función del router es decirle a un paquete por dónde debe ir. Nada más. Al router no le interesa si el paquete llega, no le interesa cómo le va después que sale. El router simplemente llega un paquete, lo lee, lee para dónde tiene que ir y le dice, ah, necesitas ir a tal red, entonces sale por tal interfaz. Y tal vez llegue. Ese no es mi problema. Entonces, chicos, para que desde ya vayamos entendiendo, la función del router es simplemente decirle al paquete por dónde salir o por dónde irse para llegar a su destino. Nada más. Nada más. Él no está preocupado de que si ese paquete llega o no llega a su destino. Solamente su función es decirle, sal por ahí, ándate por acá o devuélvete. O no hay camino. Es como una señal de tránsito solamente. O como quien dirige el tránsito. Solamente te dice por ahí, por allá, puedes pasar por acá o detente. ¿Ya? Esa es la única función del router si pudiésemos resumirlo de alguna manera. Y eso lo vamos a ir entendiendo a medida que avancemos. Entonces, como dice acá, una de las principales funciones o una de las funciones principales de un router es reenviar paquetes hacia su destino. ¿Ya? Esa es la principal función del router. Es decirle por dónde tiene que irse un paquete para llegar a su destino. Recuerden, cuando hablamos de paquete, estamos hablando de capa 3. ¿Ya? Al hablar de capa 3, estamos hablando que el router solamente reconoce datos hasta capa 3. El router no se mete a la capa 4. No reconoce los datos que están en capa 4. Solamente reconoce datos de capa 1, capa 2 y hasta capa 3. El router. ¿Ya? El router no trabaja con capas superiores. Lee los datos hasta capa 3 y vuelve a encapsular. Entonces, ¿qué hace el router? El router desencapsula datos hasta capa 3, ¿cierto? Y luego los vuelve a encapsular desde la capa 3 a la capa 1. Por eso está marcado con estas flechas, ¿cierto? En nuestros PCs, o los hosts, o los dispositivos finales, trabajan con las 7 capas del modelo OSI. Aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos, capa física. Trabaja con las 7 capas. Al enviarlo y el router al recibirlo, el router trabaja solo hasta capa 3. Solo reconoce datos hasta capa 3. ¿Qué datos va a encontrar en capa 3? Son los datos que vamos a ir analizando en el paquete. En el paquete vamos a encontrar que existe IP de destino, IP de origen, ¿ya? Y con estos datos el router, al analizarlos, va a saber por dónde tiene que enviarlos. Y así va pasando a través de cada router. Si acá yo tuviese switches, el switch lo vamos a entender como un dispositivo que lee datos hasta la capa 2 solamente. Por ejemplo, un switch no lee o no entiende o no desencapsula hasta la capa 3 o desde la capa 3 en adelante porque no lo entiende, no entiende esos datos. El router, por ejemplo, no entiende los datos de capa 4, solamente desencapsula hasta capa 3. No se mete con las otras capas. ¿Por qué hasta capa 3? Porque en la capa 3 están los datos que a él le interesa para poder reenviar el paquete. ¿Ya? Como dice acá abajo, esto se logra mediante una función de switching. Acá hace referencia a switching, ¿ya? Como al intercambio de paquetes, o sea, el router switchea paquetes, ¿ya? Los switches switchean
los datos de capa 2, ¿ya? Los datos de capa 2. Entonces, el router switchea datos de capa 3. Ya por eso dice, esto se logra mediante una función de switching. Para que no se confundan con que el router entonces también es un switch. No, se refiere a la acción de enviar datos, ¿ya? Pero switchea paquetes, que son los datos de la capa 3. Dice, que es el proceso que utiliza un router para aceptar un paquete en una interfaz y reenviarlo por otra interfaz. Entonces, a la acción de recibir un paquete, leerlo, ver hacia dónde tiene que ir y luego enviarlo por esa interfaz, se le llaman switching de paquetes. ¿Ya? Switching de paquetes. Entonces, resumiendo esta diapositiva, el router solamente lee información hasta la capa 3. ¿Ya? Y reenvía paquetes a través de un proceso llamado switching de paquetes. ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas? Si no, seguimos. Ya, ¿cómo hace esto el router? Estamos viendo acá en este ejemplo donde dice la PC1 envía un paquete a la PC2, o sea, desde acá se va a enviar un paquete hasta acá. Bueno, sabemos que el PC para generar este dato, ¿cierto? Desde la capa 7, ya nosotros cuando ingresamos a la aplicación en capa 7 del modelo OSI, ¿cierto? Se genera un dato que después pasa a la capa de presentación, sesión, transporte, capa de red, enlace de datos y física. Cada una de estas capas va agregando su información correspondiente, ¿ya? Dice aquí, dado que la PC2 está en una red diferente, o sea, no está en su red local y tampoco está en una red que está conectada localmente al router, o sea, está en una red remota, foránea, dice, encapsularé el paquete y lo enviaré al router de mi red. Claro, porque cuando tu PC se da cuenta que se quiere enviar un dato que está fuera de la red local, ¿qué hace? Como sabe que ese dato tiene que ir a una red que es remota, que no pertenece a tu red local, ¿a quién se lo va a enviar? Al gateway o a la puerta de enlace predeterminado, que es la opción que tal vez me lleve a esa red remota. Eso es lo que está diciendo acá. Que como ese paquete no pertenece a la red local, no está en su red local, se lo va a enviar ¿a quién? A su gateway o al router router local, ¿ya? Porque el router local tal vez lo lleve a la red remota, tal vez el router local tenga la dirección para llevarlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Todo el proceso que ya sabemos que ocurre mediante ARP, ¿cierto? Y mediante la dirección MAC. Entonces, en este caso, para la trama 2, que se comunica a través de direccionamiento MAC, ¿qué va a pasar? Va a tener la dirección MAC de origen como la dirección del PC. Pero la dirección MAC de destino, si se fijan, no es la del PC remoto. ¿Ya? No va a ser la del PC remoto. En este caso, la dirección MAC de destino va a ser la del gateway o la dirección MAC de la interfaz donde está conectada nuestra puerta de enlace predeterminado. ¿Ya? Entonces, la dirección de destino siempre, cuando quiera ir a una red remota que no está en mi red local, la dirección MAC de destino va a ser la del gateway y no va a ser la del equipo. ¿Ya? No va a ser la del equipo remoto. ¿Ya? Porque recuerden que habíamos dicho que la dirección que siempre va cambiando es la dirección MAC. ¿Ya? Porque las direcciones MAC se utilizan solamente para comunicación local, no para comunicación remota. Es por eso que siempre va a ir cambiando la dirección MAC de origen y destino cuando vaya pasando a través de distintas redes. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir. Para capa 2, el direccionamiento de origen va a ser la del PC. El direccionamiento de destino va a ser el del gateway. ¿Qué pasa en los datos de capa 3? En los datos de capa 3 tengo el direccionamiento que utiliza el router para saber
cómo enviar los datos a la red remota, ¿ya? En capa 3, perdón. Entonces, aquí sí me voy a dar cuenta que la IP de origen va a ser la IP de mi PC, pero la IP de destino va a ser efectivamente la IP del equipo remoto. En este caso, sí la IP, sí la dirección de capa 3 va a ser la del equipo remoto. ¿Ya? Esta dirección no cambia, la de capa 3, se mantiene siempre. ¿Ya? Se va a mantener siempre. La que siempre va a cambiar va a ser la dirección MAC porque funciona a nivel local. La dirección IP, ¿por qué no cambia? Porque la dirección IP es la que me permite comunicarme a nivel remoto. O sea, no tiene que ir cambiando, debe mantenerse. Porque esta es la dirección que me va a permitir llegar al destino. Es por eso. ¿Ya? Y es por eso que en la capa 3 se mantiene la dirección de destino, la 4.10. No cambia. ¿Ya? Entonces, chiquillos, si se fijan acá, nos muestran la tabla ARP del PC. Y en esta tabla ARP tiene asociada la dirección MAC, ¿cierto? Con la dirección IP de la interfaz. Y es así como el PC sabe que tiene que enviarle el dato, cuando quiere comunicarse remotamente, se lo tiene que enviar al gateway, porque tiene asociada la dirección MAC con la dirección IP que está configurada en la interfaz gateway. ¿Ya? Profe, Escucho. donde dice tipo 0 por 800, ¿qué es eso? Esto es un tipo de código que hace referencia a que se está utilizando un enlace de tipo Ethernet, ¿ya? Par trenzado en este caso, ¿ya? Por eso hace referencia al tipo. Esto va a ir cambiando dependiendo del medio por el cual vaya pasando. Pero este no nos interesa por el minuto a analizar, pero si quieres saberlo es por eso, ¿ya? Te va identificando el tipo de medio que estás utilizando. Chicos, ¿tienen más preguntas, dudas, consultas? No, profe. No, ¿Todo profe, ok? dale nomás. Vamos entonces, sigamos. Recuerde, si no entiende, por favor, dígalo, para que después no me ande pelando, oh, no entiendo nada en las clases online. Entonces pregunte, chiquillos, pregunte. Tiene que irse satisfecho de la clase. Ya. Reenvío al siguiente salto. Dice, el router 1 reenvía el paquete a la PC2. Aquí ya vamos a empezar a analizar cómo piensa el router. Cómo hace ese análisis para saber por dónde tiene que enviar el paquete cuando llega, ¿cierto? Porque habíamos dicho al comienzo de la clase que el router pregunta en una tabla, ya que se llama tabla de routing, por dónde tiene que enviar el paquete, ¿ya? Para que éste pueda llegar a su destino. Y también sabíamos que al router no le preocupa mucho si el paquete llega, o sea, no es que no le preocupe mucho, no le preocupa nada. Él solamente te dice por dónde debe salir y punto, ¿ya? Entonces, vamos analizando. En esta diapositiva habíamos visto el origen del dato, ¿cierto? Este PC ya sabe que tiene que enviarlo a la interfaz que estoy marcando acá con el puntero. Ya lo sabe porque vio su tabla ARP. Eso es lo que ocurre en primera instancia. Luego, ¿qué pasa? R1 recibe este dato. Al recibirlo, el router, ¿qué va a hacer? Lo primero que va a hacer, va a revisar su tabla de enrutamiento. ¿Ya, cierto? Ya desencapsuló la capa 1, recibió los bits, ya desencapsuló la capa 2, vio que el dato era para él, porque en el destino de la dirección MAC, venía la dirección, ¿cierto? De la interfaz Gateway, dijo, esto es para mí, lo tomo, venga para acá. Y ahora está analizando hasta capa 3, que es hasta la última capa que un router puede mirar o puede desencapsular. No puede ir a capa 4, ni 5, ni 6, ni 7. Solo hasta capa 3. Recibe el dato. ¿Dónde va a mirar el router? ¿Qué es el dato de interés que recibe el router? Es la dirección de destino, ¿cierto? Porque tiene que ver por dónde tiene que enviar ese paquete para que llegue a su destino. Entonces, ¿el router qué va a hacer? Va a tomar esta dirección y va a empezar a cotejar, va a empezar a comparar con cada una de los datos que él conoció
o tiene asociado a su tabla de enrutamiento. ¿Qué es la tabla de enrutamiento? La tabla de enrutamiento es, comillas, un mapa, ¿cierto? O el conocimiento que tiene un router sobre cómo llegar a una red. En esa tabla de enrutamiento que ustedes están viendo acá abajo, que después obviamente tiene otra manera de verse en los CLI de los routers, esto solamente a modo de ejemplo, el router hace la consulta para saber por dónde tiene que enviar ese paquete que llegó con un destino. En este caso el destino es la dirección 192.168.4.10. Va a empezar a comparar entonces con cada una de las entradas. Estas se llaman entradas. Y va a ver 192.168.4.10. Voy a ver la primera. 192.168.1.0 no me sirve. No pertenece a esa red. Voy a ver la segunda. 192.168.2.0 tampoco me sirve. Voy a ver la tercera. 192.168.3.0 tampoco me sirve. Y acá hizo clic. Porque se fijó que la dirección 192.168.4.10 pertenece a la red efectivamente 192.168.4.0. ¿Cómo sabe el router que pertenece a esa red? ¿Recuerdan la suma AND que vimos en la clase? No, parece que no la hemos visto. Recuérdenme si hemos visto la suma AND. Creo que no, profe. ¿No la hemos visto? Recuérdenme si la vimos. ¿Cuál es esa, profe? Yo Ya, no. entonces no la hemos visto. No. Ya, se las explico entonces. La suma AND es una tabla lógica que permite descubrir a qué red pertenece una dirección IP. ¿Ya? A través de esa suma lógica, que tiene una regla, ¿ya? Que es importante saber binario para poder aplicarla. Y esto el router obviamente lo hace en milisegundos, ¿ya? Porque sabemos la cantidad de datos que trafica un router es gigante, sobre todo si son routers de producción. Esto lo hace en milisegundos, ¿ya? Pero en fracción de segundos, la nada. Calcula entonces esta dirección IP y descubre a qué red pertenece. Y en base a ese cálculo, este router descubre que esta dirección IP que está acá, ese destino, pertenece a la red 192.168.4.0 máscara 24. Lo primero, listo. Ya sé de dónde es esta red, la tengo en mi conocimiento, en mi tabla de router, entonces le puedo dar un destino. O le puedo decir por lo menos por dónde salga en una de mis interfaces para que tal vez llegue. Perfecto. Siguiente dato que tiene el router es la cantidad de saltos. ¿Y qué son los saltos? Recuerden que esto lo habíamos visto en los TTL también. Es la cantidad de router que debe atravesar completamente el paquete para llegar a su destino. En este caso, saltos me dice que hay dos. O sea que el paquete debe atravesar dos routers completamente para poder llegar al destino. En este caso, al salir de R1 te está queriendo decir que debe atravesar completamente uno y debe atravesar completamente dos para llegar al destino. A eso se refiere los saltos. La cantidad de routers que debe atravesar el paquete para llegar a su destino. En este caso son dos. Y como lo vemos en el ejemplo, efectivamente son dos. Son dos. El siguiente dato que encontramos que tiene el router en su tabla de routing es la IP del siguiente salto. ¿A qué se refiere la IP del siguiente salto? Es la IP con la cual se va a encontrar el paquete al salir de la interfaz o al salir del router. En este caso, te está diciendo que la IP del siguiente salto o la IP del vecino con la cual se va a encontrar el paquete al salir es la 192.168.2.2, o sea, la IP que está configurada acá en R2, si me van siguiendo, si se nota el puntero ahí. Esa IP está configurada acá y de hecho por eso está marcada aquí con este colorcito con punto 2. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ¿qué otro dato te va a entregar el router? La interfaz de salida. Entonces, ¿qué te va a decir el router? Que tienes que salir, que el paquete, si quiere llegar a su destino, tiene que salir por la interfaz
01, que es la interfaz que está acá, que les estoy marcando con el puntero. Esa es la interfaz, ¿ya? El puerto interfaz, que es el 01, que está acá. Entonces, ¿qué dato te entrego al router? El router acá te está diciendo, paquete, si quieres llegar a tu destino, que lo tengo anotado acá, tengo la red, conozco, sé por dónde tienes que irte, te va a costar 2 saltos. O sea, tienes que atravesar 2 routers para llegar. Tienes que llegar a la IP del siguiente salto, que es la 2.2, y tienes que salir por la interfaz 01. O sea, esta cartita te está diciendo que salga por acá y que llegue a la IP 192.168.2.2. Entonces, esa información se va a encapsular en la capa 3. Entonces, el paquete va a saber que tiene que salir por ahí, por esa interfaz, y llegar a tal IP. Ese dato se va a encapsular, y ¿qué otro dato se va después a encapsular en capa 2? Luego de agregar ese dato, de que el paquete ya sabe por dónde se tiene que ir, va a ir a capa 2. Y en capa 2, si se recuerdan en la primera diapositiva, la MAC de origen era 0010 y la MAC de destino, perdón, la MAC de destino era 0010, que era la de interfaz, y la MAC de origen era 0A10, que era la del PC. En este caso, en capa 2, los datos van a cambiar. La MAC de origen ahora va a ser 0020, que es la de esta interfaz. Estoy en capa 2, para que no se pierdan, capa 2, ya pasé capa 3. Ahora el R1 está encapsulando en capa 2. La MAC de origen entonces va a ser 0020 y la MAC de destino va a ser 0B31, por eso está acá marcada, 0B31. Entonces la MAC de origen va a ser 0020 en este caso, este paquete cuando salga, su MAC de origen va a ser 0020 y la MAC de destino 0B31. Y aquí es lo que pasa lo que les explicaba. La MAC siempre va a ir cambiando a medida que cambie de medio. Siempre va a ir cambiando la dirección MAC. ¿Ya? La que siempre se va a mantener va a ser la IP de origen y la IP de destino. ¿Ya? Entonces, el R1, al ya mandar el paquete por esa interfaz, ¿cierto? R2 lo va a recibir y va a ocurrir el mismo proceso. R2, ¿cierto? Va a revisar su tabla de routing, va a revisar la dirección IP, va a ver si la tiene en su tabla, va a ver que acá hay un match, ¿cierto? Que hace match. Y fíjense, el dato que cambia. Aquí cambian varios datos, porque es otra tabla de routing. Este router tiene otro conocimiento de cómo llegar a esa red, ¿ya? Porque recuerden que R1 solamente te dice por dónde sales, o en los routers en general, por dónde debes salir. Lo mismo R2 tiene otro mapa de la red, otro conocimiento. Entonces, al recibirlo y al cotejar se da cuenta que la última red es la que hace match, ¿ya? Si se fijan, los saltos aquí cambian en R1. ¿Qué te está diciendo? Que es un salto, o sea que tiene que atravesar un router para llegar al destino. Atraviesa un solo router. A eso se refiere un salto. Cambia también la IP del siguiente salto. Es la 3.2. Es la IP que está configurada acá, en R2. Acá. Y R2 además te dice que debe salir por la interfase serial 000, que le pertenece a él. Obviamente a su propia interfaz serial de R2, que es la 000. Entonces, R2, la tabla de routing de R2, le dice que debe salir por esta interfaz serial y llegar a esta IP, que está configurada acá, y que para llegar a su destino va a tener que atravesar un router más, que sería el R3. Eso te está diciendo. Si se fijan acá, las direcciones MAC cambiaron, ¿ya? O están cambiando porque acá ya tenemos direcciones seriales, ¿ya? Y el tipo de medio obviamente cambia el tipo de control, ¿ya? De interfaz, por eso ya no tenemos la dirección MAC como tal, porque la interfaz serial trabaja con otro tipo de direccionamiento. En Ethernet, en todos los protocolos de tipo Ethernet, como par trenzado, coaxial o fibra,
A nivel local, trabajamos con direccionamiento MAC para conexiones locales. Ya con conexiones seriales trabajamos con otro tipo de direccionamiento, ¿ya? Distinto al de MAC. Por eso acá cambia. Pero con ese tema no nos vamos a meter. Ya el curso no abarca ese tema, sino que abarca lo que estamos revisando acá, para que no se confunda. Ya, chiquillos, y terminando entonces el recorrido de este paquete desde su origen hasta su destino, llegamos al último router R3, ¿cierto? Porque R2 te mandó acá, a R3. Al recibirlo R3 ocurre exactamente lo mismo. R3 va a empezar a revisar su tabla de routing, ¿cierto? Va a ver que aquí hace match, y si se fijan en saltos dice 0. ¿Por qué 0? Porque no tiene que atravesar ningún router el paquete para llegar a su destino. Y acá cambia otro dato. Dice IP del siguiente salto no hay. No hay IP del siguiente salto, ¿por qué? Porque es una red que está directamente conectada, ¿ya? O sea, el PC está directamente conectado al router en este caso. Por ende, no hay IP del siguiente salto. La IP del siguiente salto siempre hace referencia cuando hay un router conectado, hay un router del otro lado, ¿ya? Si no hay un router del otro lado, no hay IP del siguiente salto, para que lo anoten por ahí, ya para que no haya confusión. Entonces, en el último match te dice que hay 0 saltos, que está directamente conectado y que debe salir por la interfaz 00. Le está diciendo a este paquete que para llegar a su destino salga por la interfaz 00, que es la interfaz que está acá directamente conectada al PC, ¿ya? Y de esa manera entonces el router vuelve a empaquetar todo, se va a capa 2 y pone como dirección MAC de origen, MAC de destino, la del PC. Pone como dirección MAC de origen la de su interfaz, ¿ya? Y aquí se cumple de que se va cambiando la dirección MAC, ¿ya? Y luego, obviamente, se envía este dato al PC. El PC lo va a recibir porque lo tiene en su tabla ARP. Va a decir, ah, esto es para mí. Viene para mí porque viene de la MAC 0B20. Está asociada a la IP 410, o sea, con ARP. Lo recibe, sabe que es para él el PC ese paquete y luego empieza a desencapsular hasta llegar a la capa 7. Ya, chiquillos, entonces, recapitulando, el PC al enviar el dato, ¿cierto? Utiliza ARP para enviarlo a su gateway cuando quiere enviar un dato a una red remota. ¿Qué hace el router? Toma este dato, revisa su su tabla de routing. Cuando hace match, busca cuál es la dirección del siguiente salto, busca la interfaz de salida y le dice sal por ahí. Luego el mismo router comienza a encapsular, agrega la información de capa 2, la información de capa 1, ¿cierto? Transforma en bits, introduce al medio. Recibe R2, mismo proceso, desencapsula, vuelve a encapsular, envía R3, mismo proceso, encapsula, desencapsula y llega al destino. O sea, todo este proceso es el que va ocurriendo cuando usted envía o se conecta, por ejemplo, a un dispositivo remoto. Facebook, Instagram, la página del colegio. Cualquier dispositivo remoto ocurre todo este proceso que fuimos analizando. Entonces, imagínense lo impresionante que es que todo esto ocurre en milésimas de segundos. Un proceso que a nosotros nos costó acá minutos analizar o ir entendiendo, ocurre todos los días, millones de veces, miles de millones de veces y en milisegundos, ¿ya? Imagínense lo desesperados que nos ponemos cuando una página ya se tarda 2 minutos en cargar. Imagínense entonces la velocidad a que ocurre esto cuando la página se carga así, de rápido. ¿Ya? Profe, Escucho. ¿cierto que podría ocuparse como un computador como un salto también? Depende. Depende si ese computador, por ejemplo, yo lo tuviese configurado como un router, que se puede hacer. Tú podrías configurar, existen ciertos software que te permiten configurar un PC como un router.
podría ser considerado como un salto. Pero si no, si tu PC está configurado como un host, como en este ejemplo que está acá, no es considerado un salto. ¿Ya? Ah, ya, esa Para, era mi duda. para la tabla de routing, ¿qué es considerado un salto? Tomando el contexto de la tabla de routing. Para la tabla de routing es considerado un salto la cantidad de routers que debe atravesar el paquete para llegar al destino. Obviamente desde la perspectiva del router donde se está viendo la tabla de routing. Por eso que en R1, desde la perspectiva de R1, acá, para él, llegar al destino le toma 2 saltos. O sea, atravesar 2 routers. Le toma atravesar R2, le toma atravesar R1. De ahí los 2 saltos. Para R2, en cambio, su perspectiva para llegar al destino es atravesar un router completamente. Y para R3, 0 router, no tiene que atravesar ninguno. ¿Ya? Eso. Chiquillos, ¿tienen alguna pregunta, duda, consulta que quieran hacer? No, tenga profe, dele nomás. vergüenza, no tenga vergüenza y pregunte. Puede serla a través del chat también. Ya, todo claro me dicen. Supongo que el resto calladito está claro. Espero que estén claros. Si no, por favor, díganlo, chiquillos. Sí, Díganlo. estoy Ya, Sí, concentrado. profe, está claro. genial, genial. Que no tengan miedo, que si esto hay que repetirlo 1000 veces, lo repetimos 1000 veces. Ya, chicos, vamos a hacer esta actividad entonces para finalizar la clase ya. ¿Dónde dejo esto para que no moleste? Acá abajo por mientras, ya. Dice, en esta actividad se le proporciona una trama en blanco para que la arme según la situación. Determine las direcciones MAC de destino y origen, así como las direcciones IP de origen y de destino, con las que se armaría la trama en forma correcta según lo especificado. Para introducir las respuestas a eso, da lo mismo. Situación 1 dice, la PC1, la PC que está acá, envía datos a la PC2, que está acá. En todos los dispositivos se completó el proceso ARP, ya, o sea que está el ARP completo, que PC1 sabe cómo llegar a R1. En esta trama indique el comienzo del tráfico de datos para el armado de la trama. No se utilizan todas las respuestas. Chiquillos, para esto, eso sí, voy a ver si puedo hacer unas anotaciones. No vamos a considerar que está el switch. Imagínense que el switch no está. Estos datos no los tomen. ¿Ya? Vamos a suponer que está conectado directamente el PC al router. ¿Ya? No tomen en consideración los switches. Estos datos no van. Para empezar, solamente vamos a suponer que está conectado directamente el PC al switch. Perdón, el PC al router. ¿Ya? Entonces, chiquillos, vuelvo a explicar. Tenemos que armar acá. Vamos a suponer que el PC1 le está enviando o quiere comunicarse con el PC2. Entonces, vuelvo a repetir, tenemos que armar la trama desde la perspectiva de que el PC1 se está comunicando al PC2. O sea, está saliendo la trama desde acá. ¿Ya? Entonces, chiquillos, tenemos que completar. ¿Cuál sería la MAC de destino? En este caso del paquete saliendo, cuál sería la MAC de origen, cuál sería la IP de origen y cuál sería la IP de destino. Ya, les doy unos 5 minutitos para que lo analicen, lo lean y luego lo completamos entre todos. Les voy pidiendo ayuda a ustedes, ¿ya?
Chicos, si quieren pueden ir poniendo su respuesta en el chat también. Ya chicos. Ya chicos, recuerden siempre hacer las actividades, ya no quedarse ahí como mirando o no haciendo nada, porque del error uno aprende, no tengan miedo a equivocarse. Ya me pasa con los chiquillos del tercero de repente que no quieren hacer la actividad porque tienen miedo a equivocarse o porque no se les ocurre cómo hacerla. Y eso está mal, pues, chiquillos. La idea es siempre arriesgarse a hacerlo, ver cómo se me ocurre hacerlo y hacer las cosas. Ya no quedarse ahí calladito, mirando, esperando que otro responda, ¿ya? Ya chicos, entonces voy a leer acá que van leyendo. Ya, ya bien, no andan tan perdidos. Ya, perfecto, perfecto, ahí lo están leyendo. No están tan perdidos, chiquillos, así que vamos bien. Cero, bien, Felipe, bien, Felipe. Lo estás tomando. Lo tiene Felipe. Ya. Entonces, chiquillos, vamos comparando las respuestas. Espero que la tengan anotada ustedes, que la hayan hecho, vamos viendo. En Mac de destino, recuerden que estamos desde la perspectiva desde el PC1. Mac de destino sería, entonces, suponiendo que aquí ya está el ARP hecho, mi equipo se quiere comunicar con una red remota, ¿ya? Que sería la red de la 192.168.4.10. Por ende, la Mac de destino en este caso no va a ser la Mac del equipo que está acá, ¿ya? Recuerden que las Mac trabajan a nivel local, a nivel local. Por ende, como quiere ir a una red remota, el dispositivo que me puede llevar a redes remotas es el router. Por ende, ¿a quién va a dirigir el paquete? El PC1 va a ser al router, específicamente a la interfaz donde yo tengo configurado el gateway, que en este caso sería la fase Ethernet 00. Entonces, si busco los datos acá, la MAC de destino sería la de la fase Ethernet 00, que sería 0C03. Para quienes respondieron que la MAC de destino sería 0C03, está totalmente correcta. Correcta. ¿Ya? Súper bien los que lo vieron de esa manera. Súper bien. La MAC de origen en este caso va a ser la del PC. Efectivamente es la del PC. En este caso sería 0A10. Esa sería la Mac de origen. Ojo chicos, estas Mac que están descritas acá son solo de ejemplos,
ya, para que no se confundan que eso es una dirección MAC, no, es solamente para abreviar el ejemplo, ¿ya? Una acotación. Entonces, MAC de destino sería 0C03, que es la de la interfaz 00, que está acá, de esa interfaz. Esa sería, vamos a anotar aquí, a ver si puedo escribir contexto. Entonces sería la 0C 2.03, que sería la MAC de destino. Perfecto. La MAC de origen sería la del PC, la de quien está originando el dato. Entonces sería 0A 2.10. Perfecto. Quienes lo tienen así, excelente. Quienes no, hay que ir corrigiendo simplemente porque del error se aprende. 0 a 10, perfecto. Ya tenemos entonces la capa 2 completa. Vamos con la capa 3. La IP de origen para este caso sería la de mi PC, ¿cierto? Porque es quien está originando el dato. Por ende, la IP de origen sería 192.168.1.10. Vamos a dejar ahí. Perfecto. Y la IP de destino sería la del PC que está remotamente, la del PC remoto, ¿cierto? Del PC que está en la red de acá abajo, que sería la 192.168.4.10. 192.168.4.10. Ahí lo vamos a dejar. Y ahí estaríamos, chiquillos, con la actividad completa. ¿Ya? Entonces, chiquillos, si se fijan, MAC de destino, MAC de origen, la MAC de destino siempre va a ser, si estoy en una red local, va a ser la de mi gateway, ¿ya? Porque el gateway es la puerta de enlace que me va a llevar a redes remotas. Por eso siempre el PC, los equipos de nuestra red local, cuando quieran ir a una red remota, ya le van a preguntar al gateway, a la puerta de enlace predeterminado, ¿cierto? Que está en el router. Ya, chicos, creo que hay preguntas, ¿o no? Valentín, qué buena pregunta, Valentín. Dice, ¿cada boca de los routers maneja direcciones MAC diferentes? Efectivamente, Valentín. Es más, cada puerto, cada interfaz tiene su propia MAC diferente. ¿Ya? Excelente pregunta, Valentín. Recuerden, las direcciones MAC son únicas, al igual que las direcciones IP. ¿Ya? Recuerden que la dirección MAC está dividida en dos partes. La primera parte que identifica al fabricante y la segunda parte que identifica al dispositivo. Y cada dirección MAC es única. El año pasado yo le había explicado que las direcciones MAC se pueden cambiar a través de software. ¿Ya? O sea, se pueden cambiar. ¿Ya? Se pueden cambiar a través de software porque la dirección MAC se carga a la RAM. Entonces, como la RAM es un dato de tipo intangible, software, yo con programas puedo cambiar las direcciones MAC de mis equipos. Se puede hacer. Por si quieren averiguarlo, es parte de seguridad de redes también. Existen programas que permiten cambiar tus direcciones MAC. Se puede. ¿Ya? Eso, chiquillos, yo creo que estaríamos bien por el día de hoy. Con esto, con este método ya más relajado. Ya que tenemos, como les decía, Zoom liberado, ya para estar más relajado con las clases. Y nada, pues chiquillos, estaríamos por el día de hoy. No sé si tienen preguntas, algo que agregar, algo que haya quedado ahí. Los escucho. No, Me profe, quedó todo todo bien. claro. Quedaron bien. Ya, Todo bien. chiquillos, les voy a dejar la siguiente actividad para que la hagan en casa, pero no es una actividad tan desgastante, no se asusten. Vamos ahora a hacerlo, la misma actividad, pero desde la perspectiva del R2, ¿ya? Aquí se lo estoy marcando con hartos vistos. Like.
con hartos likes. El R lo van a hacer desde la perspectiva del R2, ¿ya? O sea, van a analizar el paquete, van a rellenar estos cuadritos, pero el paquete saliendo de R2 al PC2, ¿ya? Saliendo de R2 hacia el PC2. Está facilita, ¿ya? Pero van a quitar el... Vamos a quitar los switches igualmente, ¿ya? Esto no van. ¿Ya? Van a verlo entonces desde la perspectiva de R2, llegando al R1. ¿Ya? ¿Cómo quedaría entonces esto completado? ¿Ya? Y la próxima semana, llegando, lo revisamos para ver cómo les fue. ¿Les parece? Sí, Está livianita, está fácil, sí, no está ya complicado. lo hice. De hecho, ya algunos lo hicieron. Genial. Eso, chiquillos. Entonces, les recuerdo, recordando que las clases ya van a tener horario fijo. ¿A qué me refiero con esto? 12:15 de la tarde yo comienzo con la clase esté quien esté. A las 12:10 yo voy a abrir la reunión. O sea que desde las 12:10 usted ya puede ir llegando a la sala de espera para a las 12:15 comenzar de una con las clases. ¿Ya? Eso, recuerden también que mañana a las 6 de la tarde hay reunión para que le vaya informando al apoderado. Yo también estoy llamando a los apoderados personalmente para informarles, pero nunca está de más que les vuelva a recordar. Mañana tenemos ¿Profe? reunión. ¿Sí? El jueves es feriado, dijo, ¿cierto? ¿O no? Sí, el jueves es feriado, pero quería reunirme con ustedes solamente para ver el tema puntual del día ATP. Que sería una reunión cortita que es para organizarlo, para dar los roles, que yo creo que va a ser como a las 12, a un horario prudente, 12 de la tarde. ¿Ya? Para este día Llevo jueves. como 140 feriados ya. Sí. Entonces, chiquillos, el día jueves yo les voy a dar la información a través de los grupos. Nos vamos a reunir por el tema TP ya para que vayan organizándose. Yo creo que a las 12 del día, al mediodía. Va a ser un rato solamente. Ya más que nada para que demos los roles y tengamos el plan de trabajo. ¿Ya? Eso, chiquillos. Con el tema que me habían dicho de que habíamos conversado, como les digo, ahora a la tarde tengo la reunión, se va a hablar eso y mañana les tengo la respuesta. ¿Ya? Ya, chiquillos. Eso sería... Tayo, véndeme el nuit, dice. Oye, el Octavio apareció. Octavio, por favor, contáctase conmigo a través del correo. Lo andaba buscando por todos lados. ¿Ya? Funao. Está totalmente Paco funado. Kimbo. Lo busqué hasta en el complemento de Ya, correo. profe, me comunico con usted. Por favor, Octavio, contigo el único que no me he comunicado. Así que mándame un correo para que estemos en contacto. ¿Ya? Ya, Ya, profe, chiquillos, ahí le comunico. por favor, Y trae Al- con nuez. al Teleco San Mateo. Ya, eso, chiquillos, cuídense mucho entonces. Nos estamos viendo mañana para emprendimiento y Chao, profe. empleabilidad. Y eso, que estén muy bien. Chao, profe. Cuídense. Chau, Chao, chau. profe. Nos Chau, vemos. chau.